Hola, buenos días. Lo primero, empezar dando las gracias a todos aquellos que han hecho posible este congreso. Porque para mí, y creo que para todos vosotros que por eso estáis aquí, la formación es fundamental. Sobre todo a Ricardo, que yo sé lo que se lo ha currado. Gracias, Ricardo. Sobre todo, por favor. Sobre todo agradecerte que hayas contado conmigo. Muchísimas gracias, Eva. La intención que tenemos cada 2 años es intentar que este congreso y que Roquetas de Mar sea un referente en educación vial infantil y de embarazadas. Entonces, intentaremos que de aquí a 2 años nos veamos todos y que haya otros ponentes y otra gente que nos aporte muchísimo. Adelante. Gracias, corazón. Bueno, pues como veis, mi ponencia va sobre seguridad y educación vial de la embarazada. Cuando Ricardo me propuso hacer esta ponencia, lo primero que pensé fue en buscar datos sobre una afirmación que yo había leído y me habían dicho los matrones con los que trabajo, es esta afirmación: los accidentes de tráfico son la primera causa externa de aborto y parto prematuro. ¿Es así? ¿Qué datos sustentan esta afirmación? Pues me puse a investigar. Como todos los que trabajamos con tráfico, lo primero que hice fue dirigirme a la DGT. Buscar en las estadísticas de accidentalidad que nosotros manejamos a diario y sobre las que hacemos investigaciones y sobre las que establecemos nuestra forma de trabajar. Nada. No hay nada. Nada sobre la implicación de las embarazadas, y María del Mar acaba de convencernos de que es un colectivo vulnerable. No hay nada sobre la siniestralidad de ellas. Así que me dirigí al Instituto Nacional de Estadística. Les mandé un correo con la misma contestación: no hay nada. Me dirigí a mi hospital de referencia, al Hospital Comarcal de la Sarquía. Les mandé un escrito y hablé con las matronas allí que trabajan y no hay nada. Y ellas, en ese hospital, en urgencias, es donde van todos los accidentes de tráfico de mi zona. No hay datos. Hablé con un contacto que tengo muy querido en el sector de los seguros. Estuvo preguntando dentro de su sector. No hay nada. Hablé con Natalia a ver si a nivel judicial había algo. No hay nada. No hay datos. Lo único que encontré a nivel nacional fueron estos estudios. En el año 2003, el RACE hizo un estudio extrapolando los datos de Estados Unidos a la población española, porque en Estados Unidos lo estudian todo, que eso hay que alabarle a los americanos, y extrapolaban los datos de accidentalidad de las embarazadas estadounidenses con la población de embarazadas españolas. Y ellos, en ese momento, su jefe de Departamento de Seguridad, Jesús Monclús, lo que hizo fue hacer una declaración diciendo que calculaban que los siniestros generaban en España entre 200 y 700 abortos al año. Conclusión que recogió la revista de Tráfico. Siguiente estudio, 10 años después, 2013, el RAC hace un estudio sobre movilidad de las embarazadas y lo que hace es una estimación, cogiendo los datos estadísticos de accidentes en los que están implicadas las mujeres, cogen las mayores de 15, los menores de 49, evitan los accidentes de moto, evitan los accidentes leves, y con esos datos los cruzan con los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre nacimientos ese año y sacan esta conclusión. La tasa de riesgo es paradójicamente lo mismo que ha sacado María del Mar de su estadística de Estados Unidos, y concluyen con que en España
ellos hacen la estimación de que hasta 38 mujeres embarazadas y fetos mueren ese año. Datos estimativos. Pero todos sabemos que detrás de cada accidente hay implicados, hay víctimas. Y a las víctimas siempre hay que escucharlas y respetarlas. Víctimas como Carolina, que a ver si consigo... No. Necesito ayuda, Dani. Esto ya lo sabía que iba a pasar, por eso estaba preparada. Hola, soy Carolina y os voy a contar cómo perdí mi segundo embarazo. Me enteré a finales de junio de 2018 que estaba embarazada y a las 2 semanas tuve un accidente leve de tráfico, un alcance por la parte de atrás del coche. En el momento empecé a tener dolores y bueno, no le di más importancia porque creía que era del susto, de los nervios. Estaba con mi hija pequeña en el coche en el momento del alcance y bueno, creía que era de eso, pero después de toda la noche con dolores fui al hospital a urgencia y me hicieron una ecografía. Había un embrión que estaba bien implantado, que no había amenaza de ningún tipo de riesgo, pero como no había latido aún, teníamos que esperar una semana para ver si el embarazo evolucionaba. Al día siguiente empecé a manchar, me fui a otro hospital y el embrión seguía bien implantado, todo era normal, menos el manchado. Me dijeron que podía hacer un sangrado de implantación y que había que esperar y tener reposo. Eso fue un viernes. El fin de semana fue cada vez más, el manchado más intenso, hasta que ya supimos que lo estábamos perdiendo. Empecé a tener dolores como de parto y bueno, pues de pronto mi barriga se deshinchó y había que esperar aún hasta el jueves para que nos confirmaran si era lo que temíamos. El jueves volvimos al hospital y ya no estaba embarazada. Había perdido el embarazo y quisiera vida normal. Era la recomendación. Es muy difícil hacer vida normal de un día para otro cuando te sientes un embarazo deseado. Todos queríamos que fuera hacia adelante y no pudo ser. Luego, cuando ya parece que la cabeza empieza a ordenar todo en su sitio, empieza la lucha con la aseguradora, que nunca te dan la razón. Se rieron de mí. Me dijeron que no estaba embarazada. Un médico que era traumatólogo fue el especialista que me vio. En ningún momento me vio un ginecólogo. Y te sientes que... No sé ni cómo describirlo. Es muy duro pasar por ese trago, perder tu embarazo, perder a tu hijo o a tu hija y que luego se rían de ti. Gracias. Os voy a dejar su rostro mientras os digo esto. Esta es la realidad de los accidentes de tráfico. Nosotros trabajamos con ellos.
Pero la realidad es que hay personas que sufren y que por eso trabajamos, para intentar evitar o prevenir ese sufrimiento. Este congreso es el lugar en el que hay que exponer esto. Si María del Mar nos ha explicado por qué las mujeres embarazadas son un colectivo vulnerable, si todos los estudios sobre traumatismos nos dicen que las embarazadas las consecuencias de los accidentes en ellas son mucho más complicadas, mucho más graves, porque las afectan a ellas personalmente por su estado de gestación y sobre todo a su feto y al hecho de querer ser madres, que la parte psicológica también está, como la podéis, creo que se aprecia. Yo cuando le grabé esto a Carolina me dijo que ella salía de cuentas el 3 de marzo. Todo esto no se tiene en cuenta. Y este es el foro en el que todos los profesionales que estamos aquí de distintos y diferentes ámbitos tenemos que ponernos en marcha con nuestra sabiduría para establecer una línea de trabajo. Necesitamos datos que visualicen, que cuantifiquen este problema, para poder realizar investigaciones, para poder, sobre todo, establecer estrategias de prevención, estrategias con las que podamos trabajar dentro de nuestro ámbito en que esto se pueda prevenir. De momento lo que tenemos es una legislación, como muy bien habría dicho José Luis. Desde el 2006 es obligatorio el uso del cinturón en las embarazadas. Está establecido en el artículo 117 del Reglamento General de Circulación y establece lo que todos sabemos. Como es obligatorio, su no utilización conlleva 200 € y 3 puntos en el permiso de conducir. Pero no solo es obligatorio, es fundamental su colocación en las embarazadas. Esa colocación está ahí lo veis. La banda inferior tiene que estar debajo del útero para evitar que lo presione. A ello ayudan los adaptadores de cinturón. Hay unos adaptadores de cinturón. En el mercado ahora mismo hay dos tipos, el B-Safe y el Q-Safe. Uno tiene el agarre central para que quede la banda sujeta debajo, a la altura del pubis, y el otro tiene dos bandas laterales para que queden a la altura de las caderas. Lo que hacen es mantener la banda inferior debajo del abdomen. Hay que conservar la efectividad del cinturón de seguridad sin que afecte al feto. Y lo que hacen es que la fuerza de deceleración a la que está sometida la embarazada en caso de frenada sea soportada por la pelvis. Hay también un chaleco, no lo he puesto porque no está disponible en el mercado. Ese chaleco lo que hacía era adaptar las dos bandas, la superior y la inferior. Motivo, no lo sé, pero no está en el mercado ahora mismo. Aquí tenemos un vídeo de un crash test que no se ve sin el adaptador. Que además, como el peso está distribuido, se produce el efecto submarino, que para el que no lo sepa, el efecto submarino es cuando te desplazas por debajo del cinturón. Y el siguiente, que es con el adaptador. Que como veis, la fuerza de las aceleraciones se aplican a las caderas. Bien, estos son los sistemas del cinturón. Pero aparte del cinturón hay otros sistemas de seguridad pasiva dentro del vehículo que también deben adaptarse a la embarazada. Hoy les voy a hablar de la seguridad vial de la embarazada.
Las mujeres embarazadas deben adaptar los sistemas de seguridad pasiva del vehículo a las variaciones que su físico vaya experimentando durante la gestación, para protegerse ellas y su bebé lo mejor posible ante un accidente de tráfico. Lo primero, antes de subir al vehículo, vamos a colocar el adaptador de cinturones. Es un cojín que se coloca en el asiento del conductor y se regula en la parte trasera, enganchándose y adaptándose al diámetro del asiento, ajustándolo para que no se vaya en caso de frenado. Una vez colocado el adaptador en el asiento de la conductora, lo primero que vamos a hacer es crear un hueco para su abdomen. Para ello vamos a regular el volante, lo vamos a levantar lo máximo posible, levántalo, ahí, y vamos a bajar el asiento hasta el punto en que ella pueda ver por encima, pero lo más lejos posible, y es para crear espacio aquí en el abdomen. Lo siguiente, vamos a regular la distancia de los pedales, pisa pedal, acerca el asiento hasta que una vez que hagas una frenada de emergencia no te quede recta, dale a la palanca de allí y acerca el asiento, ahí, pisa a fondo. Vemos que en caso de pisada a fondo queda un ángulo para que la rodilla flexione y no vaya la energía a la pelvis y pueda producir una fractura pélvica que sería muy peligrosa para el bebé y a la hora del parto. Lo siguiente, vamos a regular la distancia al volante. Colocamos la mano encima del volante, ¿ves? Y las muñecas que deben quedar encima con el respaldo, con la espalda pegada al respaldo. Una vez que tenemos ya esto regulado, regulamos el reposacabezas, que tiene que quedar a la altura de la embarazada y a 4 dedos máximos de distancia para evitar el latigazo cervical. Una vez que hemos regulado esto, regulamos los espejos retrovisores para ver los vehículos que vienen por detrás y a los lados. Y por último, una vez regulado todos los sistemas de seguridad pasiva del vehículo, nos colocamos el cinturón. Colócate el cinturón. Abróchalo, de manera que la banda queda cogida con el cojín, quedando sujeta la banda inferior apoyada en los huesos de la pelvis para evitar una fractura pélvica, evitar que haya un posible aborto o un parto prematuro en caso de accidente de tráfico. Recordar que en caso de accidente, si se despliega la herba de conductor, sale del volante y hay que dejar una distancia mínima de 30 centímetros para que pueda desplegarse y proteger a la conductora. Por último, las embarazadas pueden conducir durante todo el periodo de gestación, excepto cuando su médico no se lo recomiende o no se sienta segura o cómoda porque por su volumen no puede adaptar los sistemas de seguridad pasiva. Un saludo. La policía local está a su servicio. Perdonad los fallos porque esto se grabó del tirón y demasiado bien salió. ¿Qué hacemos en caso de accidente? ¿Qué hacemos los policías cuando vamos y llegamos a un accidente y hay una mujer embarazada implicada? Lo primero que nos dicen cuando vamos a un accidente y hay una mujer o un niño es que está embarazada. Que lo primero que hacemos es, y es lo que debemos hacer siempre, es facilitar la asistencia sanitaria. Pero ¿qué pasa cuando es un accidente leve? Un pequeño accidente, donde se ve que no hay lesiones visibles. Tenemos que aconsejar siempre a la embarazada que cuando termine la situación se vaya para el hospital, que diga que ha sufrido un accidente y que le hagan un reconocimiento. Porque por muy leve que sea un accidente, se produce una aceleración que puede afectar, y todos lo sabemos, a los órganos internos. Porque cuando hay un accidente todos sabemos que en realidad son 3. El del choque del vehículo contra el obstáculo, el de mi cuerpo que viaja a la misma velocidad, que va a ir hacia adelante con la inercia y si no hay una fuerza que me pare voy a chocar también, y el de mis órganos internos. Las mujeres embarazadas, además de sus órganos internos, distribuidos de manera diferente, tienen un feto dentro. Y su placenta o cualquiera de esos órganos va a sufrir mucho más que en un estado normal. Por tanto, en caso de accidente, por muy leve que sea, siempre recomendaremos que pase una revisión médica. Por último, la educación vial de la embarazada.
Lo que yo iba a decir coincide plenamente con lo que ha dicho María del Mar. Para mí es fundamental que las matronas, los médicos, el sector sanitario, que son los que lleváis la responsabilidad del embarazo desde el primer día, tengáis la capacidad de transmitir la educación vial a la embarazada, porque sois vosotros los que desde el primer momento podéis prevenir el siniestro de tráfico y, si no, el siniestro, sí sus consecuencias. Esas consecuencias que van a poder tener un final trágico. Pero es que además, en los cursos de preparación a la maternidad y a la paternidad, sois vosotras las que podéis ayudar a esas madres, informando, formando, para que el recién nacido, desde el minuto en que sale del hospital, vaya seguro en su vehículo. Lo mismo que le habláis de la higiene, de la nutrición del bebé, de su seguridad en casa, hay que hablar de la seguridad vial. Y para ello tenéis un recurso fantástico que somos nosotros. Los policías que estamos dedicados a la educación vial, yo creo que en cuanto nos pidáis, muchas veces es que intentamos nosotros llegar y por circunstancias no se puede, y otras veces sois vosotros las que nos tenéis que demandar a nosotros para que podamos tener la excusa, entre comillas, entre nuestros jefes. Así que os pido por favor que nos utilicéis. Aquí tenemos una muestra de unos pocos profesionales que nos dedicamos a esto y que nos apasiona y que estamos aquí para serviros. Por último, quiero terminar como empecé, agradeciendo, pero esta vez a vosotros, agradeciéndoos el estar aquí, agradeciendo que trabajemos juntos para poder salvar muchas vidas. Gracias, gracias por formaros, gracias por estar al tanto de lo que es la seguridad y la educación vial para salvar, o mejor, como decía José Luis, para evitar muertes. Gracias.